Compañeros, es un gusto saludarlos. Les habla su catedrática, doctora Ariadna Cifuentes. El día de hoy vamos a darles la clase que es muy importante con respecto a miembro inferior. Pero primero, siempre nuestro mensaje motivacional. Damos inicio a la clase hablando del hueso fémur. La parte del hueso fémur tiene dos extremos, es un hueso largo, de hecho es el más largo y el más pesado de nuestro cuerpo. Tiene dos extremos, a los extremos se le llaman epífisis. La parte media se le llama diáfisis. Va a tener una cara anterior, un borde interno, un borde externo y una cara posterior que vamos a ver en un momento. El tercio proximal, o sea, esta parte que se llama epífisis, tiene la cabeza femoral. Recuérdense que es como una esfera. Y 2/3 de esta esfera tienen cartílago. ¿Por qué?
porque viene y se articula con el hueso coxal. El hueso coxal forma el acetábulo, que es esta concavidad que ustedes pueden observar acá. O sea que la cabecita femoral se inserta, se articula en el acetábulo para formar esta articulación, que es la articulación coxofemoral. Recuérdense que el acetábulo es como una copa y está formada por la fusión de tres huesos. Tenemos el hueso ilio, que es este, que aquí tenemos las líneas semicirculares donde se insertan los músculos glúteos. Luego tenemos aquí al hueso pubis y este es el hueso isquion. Al fusionarse forman el acetábulo. El acetábulo tiene este borde inferior incompleto que es la incisura acetabular, que no tiene este labio, es como que le hace falta el final de el labio. Y aparte vemos esta carilla articular. Y esta carilla articular es semilunar y tiene cartílago porque se articula con la cabeza del fémur. Vamos a ver en la próxima diapositiva estos trocánteres, y es aquí donde se inserta mucha musculatura, especialmente la de los rotadores y los abductores, para que podamos llevar a cabo los movimientos que vamos a ver en una de las próximas diapositivas, porque estos movimientos que permite la articulación coxofemoral van a ser de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación interna, rotación externa. Aquí nuevamente tenemos el tercio proximal, epífisis proximal del fémur. Ya les hablé de la cabecita, lo que tengo que decirles que exactamente donde yo tengo el puntero, ahí hay una fosita de la cabeza femoral donde se inserta este ligamento, miren, que es el ligamento redondo, que a temprana edad allí tenemos una rama de una arteria de las circunflejas que le viene a dar irrigación a toda la epífisis de crecimiento de la cabeza femoral. Quiero que ustedes vean acá, está la cabeza, esto es el cuello, aquí ven el cuello, que el cuello tiene una forma trapezoidal. Y aquí tenemos lo que es la línea intertrocantérica, que lo que hace es unir el trocánter mayor y el trocánter menor. Es importante que vean que esta es la parte o la cara posterior. Esta es anterior, que es donde encontramos a la línea intertrocantérica, pero esta es la cara posterior del tercio proximal o epífisis proximal. Esta prominencia se llama cresta intertrocantérica y se llama cresta intertrocantérica porque está en la parte posterior y ahí se insertan muchos músculos que vamos a ir mencionando poco a poco. Luego vamos a ver que en la diáfisis de la cara posterior vamos a encontrar
la línea áspera, que allí pues tiene un labio externo, un labio interno, y vamos a ir viendo cuáles son los músculos que se insertan en la línea áspera. Por arriba de la línea áspera tenemos la tuberosidad glútea, que es donde se insertan los músculos glúteos, y quiero que ustedes se den cuenta que aquí abajo del trocánter menor vamos a encontrar la línea pectínea, mientras que arriba de la tuberosidad glútea vamos a encontrar la línea espiral que da vuelta para venir y unirse a la línea intertrocantérica. Esto es en un cadáver, para que ustedes puedan observar la profundidad del acetábulo y que vean cómo es que se ve. Aquí el puntero está señalando directamente el ligamento redondo que se une a la cabeza, a la fosita de la cabeza femoral. Además, quiero que vean los ligamentos coxofemorales que al unirse con esta cápsula, que es este tejido que abraza, protege, estabiliza a la articulación coxofemoral, en este rodete de ligamentos se une la cápsula y va a formar el labrium coxofemoral. La cápsula va a tener dos ligamentos. Y antes de proseguir con la cápsula, quiero que aprendan algo, jóvenes estudiantes. Todas las articulaciones, por pequeñas o grandes como esta, todas van a estar cubiertas, protegidas por este tejido llamado cápsula. La cápsula de la articulación coxofemoral, quiero que vean que se inserta en todo el borde del acetábulo, en lo que es la línea intertrocantérica, viéndolo desde la cara anterior, mientras que en la cara posterior continúa en todo el borde del acetábulo, pero en el tercio, en la cara posterior del fémur, la cápsula se viene a unir en lo que es la base del cuello. Quiero que ustedes observen estos ligamentos que estabilizan a la articulación. En la cara anterior tenemos al ligamento iliofemoral, mientras que en la cara posterior vamos a encontrar al ligamento isquiofemoral. Aprovechando esta fotografía, quiero que ustedes sepan que la cabeza del fémur en relación al cuello y al cuerpo tiene un ángulo, y este ángulo tiene forma de L y aproximadamente mide 126 grados. Aparte, hay un ángulo de torsión del fémur que no podemos visualizarlo aquí, porque tendría que ser de una fotografía de arriba hacia abajo, viendo la cabeza, pero ese ángulo de torsión del fémur tiene más o menos 12 grados.
En esta diapositiva quiero que observen todos los movimientos que podemos hacer con la cadera. Tenemos aquí, recuérdense que este es el muslo, el muslo está conformado por el hueso fémur. Esta es la flexión, este es el movimiento cuando llevamos el miembro inferior hacia atrás, a esto se le llama extensión. Cuando separamos el miembro inferior, se llama abducción. Si cruzamos el miembro inferior, se le llama aducción. Cuando estamos de pie y rotamos hacia afuera el pie, es la rotación lateral. Y si el pie lo hacemos hacia adentro, estamos rotando medialmente o rotación interna de la cadera. Quiero que ustedes observen dónde en el hueso fémur se insertan los siguientes músculos. Aquí vemos la fosa trocantérica. Este es el trocánter mayor. Aquí está la fosa trocantérica. En la fosa trocantérica se vienen a insertar 5 músculos. Está el piriformes, tenemos el obturador interno, obturador externo, tenemos los 2 géminos, superior e inferior, y en esta parte, en la cresta intertrocantérica, porque esta es la parte, la cara posterior, aquí es donde vamos a encontrar la inserción del músculo cuadrado femoral. Estos 5 son los músculos rotadores cortos. Nuevamente, aquí vemos la cara posterior del fémur. Recuérdense que el fémur tiene una ligera, es ligeramente oblicuo. Pero aquí en la cara posterior tenemos la línea áspera. Y en la línea áspera vamos a encontrar la inserción de los músculos aductores que permiten que cruzamos o que cerremos las piernas. Los músculos aductores tenemos el aductor mayor corto y largo. Luego tenemos el músculo pectíneo. Y el músculo pectíneo viene y se inserta en la línea pectínea que está siempre en la cara posterior tercio proximal por arriba de la tuberosidad glútea. Otro de los músculos aductores es el músculo gracialis o grácil. Y este viene prácticamente de lo que es la pelvis. No lo tengo señalado en esta diapositiva, pero sí quiero que sepan que viene y distalmente se inserta en el tercio proximal, parte interna de la tibia. Ahora, quiero que vean ustedes los músculos abductores. Los músculos abductores se vienen a insertar a lo que es el trocánter mayor. Este es el glúteo menor. Aquí tenemos nuevamente el trocánter mayor, o sea, esta parte de acá. Aquí se inserta el glúteo medio
Y el otro músculo abductor es el tensor de la fascia lata. El músculo tensor de la fascia lata viene desde la cresta ilíaca anterosuperior, pasa precisamente por encima del trocánter mayor y forma el tendón más largo del cuerpo, que es la banda iliotibial, que distalmente la banda iliotibial se viene a insertar al tubérculo de Gerdy en el tercio proximal, región externa de la tibia. Vamos a continuar viendo los músculos que se insertan en el fémur. Aquí vemos los músculos flexores de la cadera. Son dos los músculos flexores. Aquí tenemos el psoas mayor y el músculo ilíaco. Estos dos se insertan en el trocánter menor del fémur. Y el otro músculo flexor es el recto femoral, que pertenece directamente al cuádriceps. Quiero que sepan que los músculos del cuádriceps los localizamos en toda la cara anterior del fémur. Y el otro músculo flexor no es tan potente, pero ayuda a la flexión, es el músculo sartorio, que también está en la cara anterior del fémur. Viene desde la espina ilíaca anterosuperior y viene a insertarse al tercio proximal medial de la tibia. Luego tenemos acá los músculos extensores de la cadera. Esta es la parte posterior del muslo, o sea, la cara posterior del fémur. Aquí es donde tenemos a los músculos isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales también se insertan en la línea áspera del fémur. Tenemos al bíceps femoral, el semimembranoso, el semitendinoso. Y mientras que el otro músculo extensor de la articulación de la cadera es este gran músculo que es el glúteo mayor y se viene a insertar a la tuberosidad glútea del tercio proximal, cara posterior del fémur. Ahora vamos a continuar con el hueso fémur, solo que nos vamos a dedicar a ver el tercio distal o epífisis distal del fémur. Esta, como pueden ustedes ver, es la cara anterior, cara anterior, cara anterior, y aquí ya empezamos a ver la cara posterior del tercio distal del fémur. Recuérdense que toda esta porción del fémur básicamente es lo que va a formar la articulación de la rodilla. El tercio distal del fémur tiene estas prominencias óseas que se llaman cóndilos. Este es el cóndilo lateral, es menos voluminoso que el cóndilo medial.
está en medio de los dos, donde tengo el puntero, la fosa intercondilia. Como estos son los cóndilos, estas pequeñas prominencias laterales superiores a los cóndilos se llaman epicóndilos. Este es el epicóndilo lateral, este es el epicóndilo medial y la línea que sigue por arriba de los epicóndilos básicamente es la línea supracondilia medial y esta es la supracondilia lateral. Quiero que vean este tubérculo, esta cresta, esta prominencia, es el tubérculo del aductor. Recuérdense que son 3 aductores que les mostré en la diapositiva anterior, que son los músculos que se vienen a insertar en la línea áspera, pero básicamente el tendón se viene a insertar acá y deja una abertura para que pasen todos las arterias, los vasos sanguíneos y también para que pasen los nervios a la región posterior de la rodilla, que la porción posterior, básicamente aquí es donde vamos a encontrar el hueco popliteo. De esta diapositiva, ¿qué otra cosa me interesa que ustedes sepan? Que los cóndilos femorales van a estar cubiertos de cartílago, porque recuérdense que van a tener movimiento con el tercio proximal, porque forman la articulación de la rodilla, con el tercio proximal de la tibia. Y aquí, en esta parte media, se le llama caría patelar, que también está cubierta de cartílago. Y es como un canal, una tróclea, por donde se desliza la rótula que vamos a ver en la próxima diapositiva. En esta diapositiva vamos a empezar a describir la articulación de la rodilla. Les dije que el tercio distal del fémur forma la articulación de la rodilla y el tercio proximal de la tibia. Aquí ven ustedes, esta es la pierna. La pierna está formada por estos dos huesos, esta es la tibia y esta es la fíbula. La tibia es un hueso prismático que va a tener un borde anterior que forma la espinilla, un borde externo, un borde interno, una cara anterior y una cara posterior, que vamos a ir viendo paso a paso. Mientras que esta es la fíbula, realmente quien sostiene el peso de nuestro cuerpo es la tibia, no es la fíbula. La fíbula pues también es un hueso, solo que ustedes pueden ver, es mucho más delgado, no puede soportar el peso de nuestro cuerpo, pero en los extremos es muy importante porque le viene a dar estabilidad a la articulación, ayuda a la estabilidad lateral de la articulación de la rodilla y no digamos la del tobillo. Esta es la articulación tibiofibular proximal y tibiofibular distal.
Pero ahorita nos vamos a concentrar en la articulación de la rodilla. Aquí ven ustedes el tercio proximal de la tibia. Esta es la cara anterior. Aquí pueden ustedes observar que tiene un cóndilo lateral que se va a articular con el cóndilo lateral del fémur. Aquí tiene un cóndilo medial que se va a articular con el cóndilo medial del fémur. Esta meseta básicamente tiene estas espinas tibiales llamadas tubérculos, que son bien importantes porque aquí es donde se insertan los ligamentos que le dan mayor estabilidad a la rodilla, que es el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. En estos cóndilos descansan, se articulan, localizamos dos estructuras de cartílago llamadas meniscos, que los meniscos son amortiguadores para que no se desgaste el cartílago que cubre a los cóndilos femorales y el cartílago que cubre a los cóndilos tibiales. Esta es la cara posterior del tercio proximal de la tibia. Y esta básicamente es la línea donde se inserta el músculo sóleo. También se le llama línea oblicua. Mientras que esta es la cara anterior, tercio proximal de la tibia. Y exactamente donde está el puntero, está la tuberosidad de la tibia, que allí es donde se inserta el tendón patelar o tendón rotuliano. Quiero que vean la parte lateral de la tibia y en la región posterolateral es donde vamos a encontrar la fosita articular de la fíbula. O sea, allí es donde se va a articular la cabeza de la fíbula. La cabeza de la fíbula, pues tiene en la parte inferior un cuello antes de unirse con el cuerpo de la fíbula. Precisamente esta es la parte posterior de la rodilla, donde yo les dije que se llama hueco popliteo. Aquí están los cóndilos femorales en la parte posterior, en la parte posterosuperior de los cóndilos femorales. Allí se va a insertar los músculos gastrocnemius, llamados también gemelos. Aquí está el tubérculo tibial posterior, donde se inserta el ligamento cruzado posterior. Ahora vamos a agregar el tercer hueso, que es un hueso sesamoideo. De hecho, es el hueso sesamoideo más grande que tenemos en el cuerpo, que es la rótula. Y es el tercer hueso que forma parte de la articulación de la rodilla. Los cóndilos femorales, los cóndilos tibiales o meseta tibial y la rótula. Ustedes pueden ver acá que la rótula tiene una cara anterior. Esta es una cara posterior
que es la que tiene cartílago porque se desliza aquí en la caría patelar llamada tróclea. Es como canal. De hecho, la rótula tiene la forma de la tróclea del fémur. Tiene este vértice, o sea, aquí en la parte inferior, y tiene, pues, un borde externo y un borde interno. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero decirles que la rótula se sostiene del tendón del cuádriceps. Viene aquí el tendón del cuádriceps, pasa insertándose en la base de la rótula, continúa aquí encima, donde está protegido por una bursa, llega al vértice y del vértice al tubérculo o tuberosidad de la tibia, de aquí para acá, es donde se inserta el tendón rotuliano o tendón patelar. Lateralmente, en los bordes laterales, vamos a encontrar la inserción de los retináculos. En esta diapositiva, quiero que observen cómo se ve en vida real. Aquí vemos la meseta tibial, donde están los tubérculos, y ahí también lateralmente a ellos se insertan los famosos meniscos. Quiero que observen el menisco lateral o menisco externo. Es sumamente circular. El menisco, compañeros, yo les dije que es cartílago y quiero que vean lo grueso que es. El menisco lateral o externo es sumamente móvil porque no está sostenido, anclado, abrazado, unido a lo que es la cápsula. Mientras que el menisco medial no tiene movilidad porque sí está unido directamente con la cápsula. ¿Se acuerdan que les dije? Toda articulación, por pequeña o grande, va a estar abrazada, protegida, estabilizada por un tejido llamado cápsula. Este es el menisco medial. Este tiene más forma de C. No es tan móvil como el lateral o menisco externo. Luego, pues aquí ven ustedes el tubérculo o espina tibial anterior. Y aquí es donde se inserta el ligamento cruzado anterior. Aquí lo ven. En vida real, y aquí está marcado donde se inserta. El ligamento cruzado anterior pasa a través de la escotadura intercondilia para irse a insertar a la región posteromedial del cóndilo femoral externo. Aquí lo ven. Mientras que este es el ligamento cruzado posterior. Aquí estamos viendo la parte posterior de la rodilla, donde les dije que se llama hueco popliteo. El ligamento cruzado posterior viene del tubérculo intercondilio posterior o espina tibial posterior a la región posteromedial, pasando a través
de la escotadura intercondilia para insertarse al cóndilo, a la región posteromedial del cóndilo femoral medial. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de la articulación de la rodilla? Aquí vemos los ligamentos colaterales. Este es el lateral externo y este es el medial interno. El ligamento colateral externo se inserta del epicóndilo femoral externo a la cabeza de la fíbula, mientras que el ligamento colateral medial o interno viene del epicóndilo interno o medial del cóndilo femoral a la parte lateral, a la parte medial del tercio proximal lateral de la tibia. ¿Qué otra cosa me interesa que ustedes sepan? Dentro de las articulaciones, pegado a lo que es la cápsula, vamos a encontrar la membrana sinovial. Y la membrana sinovial, básicamente, es la que produce el líquido sinovial para darle nutrición al cartílago, lubricación a todas las estructuras internas de la rodilla. Y únicamente quisiera que vean este ligamento longitudinal transverso que une en la parte posterior, une a los cuernos, porque estos son cuernos posteriores de los dos meniscos. Estos son los cuernos posteriores, este es el cuerpo del menisco y este es el cuerno anterior de los meniscos. ¿Por qué son tan importantes los ligamentos de la rodilla? Bueno, aquí vemos una fotografía de dónde es que se inserta el ligamento cruzado anterior. Les dije que va en la región posteromedial del cóndilo femoral externo. ¿Cómo sé yo que esto es externo? Porque aquí está la cabeza de la fíbula y la fíbula va en la parte externa de la pierna. Y aquí está la inserción del ligamento cruzado posterior. El tubérculo posterior o espina tibial posterior a la región posteromedial del cóndilo femoral medial. Este es el ligamento cruzado posterior. Aquí ven el menisco, lo ven acá también para que puedan ustedes tener el concepto de cuando movemos la rodilla, porque los movimientos de la rodilla son de flexión, extensión, ¿verdad? La extensión está dada por la musculatura del cuádriceps. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Mientras que la flexión está dada por los isquiotibiales. Si no tuviéramos los ligamentos cruzados, miren lo que pasa. De hecho, cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, hay una inestabilidad increíble. Les acabo de decir que la mayor estabilidad de la rodilla es gracias a los ligamentos cruzados.
un 80% de esa estabilidad está dada por los cruzados. Cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, la tibia se va hacia adelante y el fémur para atrás. Mientras que si se rompe el ligamento cruzado posterior, el fémur se va hacia adelante y la tibia se va hacia atrás. Aquí volvemos a ver a los ligamentos colaterales. Cuando estamos completamente en extensión, o sea, de pie, los ligamentos tienen su máxima extensión y no permiten que nosotros hagamos rotación. Pero si nosotros flexionamos ligeramente las rodillas, quitan su tensión y entonces nosotros logramos hacer cierta rotación. Eso es lo que sucede cuando bailamos. Para poder nosotros movernos, ¿qué es lo que hacemos? Flexionar las rodillas para que podamos tener cierta rotación en la rodilla. Quiero que vean todos los músculos que se insertan en la cara anterior del fémur. Este es el cuádriceps. El cuádriceps está formado por el vasto intermedio, el vasto medial, el vasto lateral y el recto femoral. Los extensores, básicamente, digamos, el vasto intermedio está en la cara lateral y frontal anterior al fémur. Aquí lo pueden ver ustedes. Y básicamente viene desde la cadera. El recto femoral está en toda la cara anterior al fémur. El vasto medial viene del borde medial de la línea áspera, o sea, en la cara posterior, o sea, es como que abrazara a toda la diáfisis del fémur, y viene por debajo del trocánter menor. Mientras que el vasto lateral viene lateral de la línea áspera al trocánter mayor anterior. Todos estos son los que vienen a formar al tendón del cuádriceps, que les dije que se viene a insertar en la base de la rótula y lo que hacen es extender, o sea, la extensión de la rodilla, cuando estamos dando el paso para caminar o al levantarnos de una silla para ponernos en posición erecta. Ahora vamos a ver la musculatura de la flexión de la rodilla. Esta es la cara posterior. Aquí está el famoso hueco popliteo, la región posterior de la rodilla. Los isquiotibiales, que están en toda la parte posterior del fémur, o sea, el muslo, la región posterior del muslo. Tenemos el semimembranoso. El semimembranoso se llega a insertar, está en toda la parte posterior y se inserta en el platillo tibial medial. Mientras que el semitendinoso
que es este que les estoy señalando acá, el semitendinoso viene de la tuberosidad del isquio y se viene a insertar nada menos que al tercio proximal medial de la tibia, lateral al tubérculo tibial, y forma parte del pes anserinus, que recibe el nombre, aquí lo ven, de pata de ganso. Y luego tenemos al bíceps femoral, que también viene de la línea áspera, pero este se viene a insertar, aquí lo tenemos, miren aquí abajo, a la cabeza del peroné. ¿Cuáles son los tres músculos que forman el pes anserinus o pata de ganso? Tenemos al músculo sartorio, al músculo gracil, llamado también recto interno o gracialis, y tenemos al semitendinoso. Estas son fotografías de los cuerpos que tenemos en el laboratorio de anatomía, que lamentablemente por esta situación no pudieron ustedes ingresar al laboratorio. Esta es la rodilla de doña Vera. Aquí ven la rótula. Aquí tenemos el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano. Aquí tenemos el tubérculo de Gerdy, que es donde se inserta la banda iliotibial. Y quiero que investiguen este ligamento, que es el ligamento anterolateral de la rodilla. Eso les queda de investigar. Aquí tenemos la inserción, porque esta es la cabeza del peroné, llamada también fíbula, y ahí es donde se inserta el ligamento, aquí está el ligamento colateral externo y el bíceps femoral. Quiero que vean que para que nosotros podamos hacer este movimiento de rotar internamente el pie o rotar externamente el pie, es gracias al semimembranoso, si ponemos el pie hacia adentro, y el semitendinoso permite que nosotros, flexionando la rodilla, llevemos el pie hacia afuera. Estos son los músculos de la región posterior de la rodilla que ayudan a la flexión. Aparte de los que les mostré anteriormente, que son los isquiotibiales, quiero que vean el músculo popliteo. El músculo popliteo es el único que atraviesa dentro de la rodilla para venirse a insertar al cóndilo lateral externo del fémur. Está en el tercio proximal cara posterior de la tibia y ayuda a la flexión y a la rotación medial. Luego tenemos el plantar delgado, que este es bien, su nombre lo dice, es delgado y viene del epicóndilo lateral del fémur. Aquí tenemos a dos potentes músculos, que son los músculos gastrocnemio. Los gastrocnemios se llaman también gemelos, y cuando vimos el tercio posterior del fémur, en la cara posterior yo les dije que por arriba de los epicóndilos es donde se vienen a insertar
estos músculos. Y prácticamente ayudan a la acción de la flexión de una manera ligera para poder hacer la flexión. Algo importante que tienen que saber es que este músculo, aunado a otro que vamos a ver en un momento, forman el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles, que se inserta en la cara posterior del hueso del pie, que se llama calcáneo. Vamos a ver aquí lo que es la pierna. Ya les había explicado anteriormente que la pierna básicamente está formada por estos dos huesos, que también son huesos largos. Esta es la tibia, esta es la fíbula. La tibia la localizamos en la parte interna de la pierna. La parte externa está la fíbula, llamada también peroné. Ya les mencioné sus articulaciones. Ya les dije que la tibia tiene una forma prismática. Todo este borde anterior no está cubierto con musculatura, especialmente la parte media distal, la parte media, o sea, la diáfisis, solo tiene tejido celular subcutáneo, la piel y el periósteo, que es la capa que cubre a los huesos. La estabilidad de estos dos huesos es a través de esta membrana, que es la membrana interósea. Algo que sí quiero que ustedes puedan observar, ya describimos bastante del tercio proximal. Aquí está la fíbula, la cabeza de la fíbula, está el cuello. Es muy importante que ustedes sepan que exactamente a este nivel del cuello pasa el nervio peroneo. El nervio peroneo. Mucho ojo, porque si hay una fractura desplazada, tienen que chequear que el paciente pueda hacer la dorsiflexión del pie, porque si no quiere decir que hubo una lesión del nervio peroneo. Distalmente, yo sí quiero que ustedes vean esta cuenca, o sea, la parte del cuerpo de la tibia, y esta saliente, que es el maleolo medial o maleolo tibial, mientras que aquí la saliente de la fíbula es el maleolo lateral o maleolo peroneo o maleolo fibular. En la parte interna vamos a tener un recubrimiento de cartílago. ¿Y por qué es ese recubrimiento de cartílago? Porque se va a articular con el primer hueso del pie, llamado talus. Forma la articulación del tobillo. Eso lo vamos a ver en un momento. Y solo quiero señalarles acá, donde tengo mi puntero, que ahí está el tubérculo de Gerdy. Es tercera vez que les repito que en el tubérculo de Gerdy es donde se va a insertar la banda iliotibial, que es el tendón más largo del cuerpo.
Y bien, estamos llegando a lo que es la articulación del tobillo. Fíjense que la articulación del tobillo tiene una cantidad increíble de estructuras ligamentarias y tendinosas. Primero quiero que nos enfoquemos a lo que es la parte distal del en la parte distal de lo que es la tibia y la fíbula. Y como les decía, que tienen estas prominencias llamadas maleolos. El maleolo medial corresponde a la tibia y el maleolo lateral corresponde a la fíbula. Esto, pues, es la articulación tibiofibular distal. Pero quiero que se den cuenta. Digamos, esta es la cara anterior. Esta es la cara posterior. Entonces, quiero que ustedes observen aquí los ligamentos, porque les dije que para que estos dos huesos estén estabilizados, necesitamos de la membrana interósea, que realmente es un ligamento. Pero distalmente tenemos al ligamento tibiofibular anterior y aquí posteriormente tenemos al ligamento tibiofibular posterior. Me interesa que sepan que aquí está la sindermosis, exactamente donde yo tengo señalado con mi puntero. Ustedes van a investigar cuál es la sindermosis. Y la parte distal, esta cuenca, tanto de la tibia como de ambos maleolos, si ustedes se enfocan su vista, se pueden dar cuenta que tiene o está recubierta de cartílago. Recuerden que todas las articulaciones tienen que estar tapizadas de cartílago. El cartílago hialino es básicamente grueso. Yo lo comparo con la carnaza del coco. Es blanca, o un blanco gris perla. Es liso, completamente liso y se mantiene húmedo. Esa brillantez, esa humedad, esa lubricación está dada por el líquido que se forma a través de la membrana sinovial. Entonces, quiero que se den cuenta, aquí están los huesos del pie y aquí estamos señalando el primer hueso del pie, que es a donde se transmite el peso de la tibia. O sea, recuérdense que la pelvis, o sea, los huesos coxales, transmiten el peso en bipedestación a los fémures, de los fémures a la tibia y la tibia al talus. Los huesos del pie que más soportan nuestro peso es el talus y el calcáneo. Vean el primer hueso del pie. Este es el talus. Fíjense que el talus pues tiene este domo, toda esta parte aquí lateralmente, como pueden ver aquí, se articula con el maleolo tibial y del otro lado también tiene una superficie que es la superficie articular para el maleolo peroneo o maleolo lateral o la parte distal de lo que es la fíbula. Tiene una cabeza
este es el cuello, esta es la parte inferior del talus. Todo esto se va a articular con el calcáneo, o sea, el talus va sobrepuesto encima del calcáneo, mientras que la cabeza del talus viene y se articula con el navicular. Aquí vemos la articulación. Esto que ven acá es la parte de la cabeza que se articula con el navicular. Y exactamente aquí donde él está señalando, y yo estoy poniendo mi puntero también, fíjense que este es el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo es un ligamento bien amplio, porque es como una forma de abanico, porque tiene varias inserciones que vamos a ver en un momento. Y aparte, aquí está el ligamento tibio astragalino, el deltoideo, que ya les digo que se abre como abanico, fibras del ligamento deltoideo se insertan en lo que es el calcáneo, se insertan, por supuesto, en el talus, se insertan en el navicular. Y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Este es el ligamento que más se lesiona una persona cuando se dobla el tobillo cuando va caminando. Este es el ligamento talofibular anterior y este es el ligamento talofibular posterior. Nuevamente, quiero que observen que la cápsula es la que envuelve, protege, estabiliza a las articulaciones. La cápsula pues es un tejido que no queda completamente apretado, porque como la articulación tiene movimiento, tiene que estar ligeramente holgada para permitir los movimientos. Aquí tenemos la cápsula articular anterior y por supuesto que en la parte posterior. Este es el pie. La parte superior del pie se llama dorso. La parte inferior es la región plantar. Mientras que todo esto, esta parte posterior del pie, se llama tarso. Y el tarso está formado por lo que es el talus o astrágalo. El talus se llama también astrágalo. Tenemos el calcáneo, tenemos el navicular, tenemos al cuboides y tenemos 3 cuñas. Son 7 huesos los del tarso. Aquí está señalando, ¿verdad? Esta es la articulación del tobillo. Y pues aquí están los maleolos para que ustedes puedan reconocerlos. El maleolo que va donde está el dedo gordo del pie es el maleolo tibial y el que va donde está el dedo pequeño del pie es el maleolo externo, llamado también maleolo peroneo o el maleolo del talus. ¿Cuáles son los movimientos que nosotros podemos hacer con el pie? Cuando metemos el pie hacia adentro, a eso se le llama inversión. Si sacamos el pie hacia afuera, a este movimiento se le llama eversión. Cuando nosotros ponemos la punta del pie hacia abajo o como que quisiéramos dar un salto,
Esta es la flexión plantar o plantiflexión del pie. Mientras que si ponemos el talón, llamado calcáneo, y elevamos la punta del pie, a esto es a lo que se le llama dorsiflexión del pie o flexión dorsal. Miremos los huesos del pie. Miren, este es el calcáneo. Y lo que yo les explicaba, que el talus o astrágalo va literal montado, sobrepuesto sobre el calcáneo. El calcáneo es bien interesante porque en la parte inferior es donde básicamente vamos a soportar el peso que transmite el talus para cuando nosotros estamos en bipedestación. El calcáneo, básicamente, en la parte anterior, que es lo que les estoy señalando acá, se va lateralmente, porque esta es la parte externa o lateral, donde va el dedo chiquito del pie, mientras que la parte interna, medial, o donde está el dedo gordo del pie, es la parte medial. Viendo el calcáneo, aquí miren, quiero que se den cuenta que el calcáneo anteriormente se va a articular con este hueso que estoy señalando, que es el cuboides. Es el cuboides. Entonces, tenemos el talo, el calcáneo. Aquí podemos ver al navicular, que también se le llama escafoides. Y les dije que la cabeza del talus se articula directamente con el escafoides. Hay un ligamento muy importante que viene de aquí del calcáneo y hace como que fuera una hamaca aquí alrededor en la parte inferior de el talo o talus, y este ligamento se viene a insertar al navicular. Ese ligamento es bien importante porque es el que mantiene el arco del pie. Y luego, algo que sí tengo que mencionarles, que en la parte posterior, aquí donde tengo mi puntero del calcáneo, allí es donde se inserta el tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles es un potente, muy potente tendón y básicamente está formado de los músculos gastrocnemius, de el músculo sóleo y de una menor manera, lo forma también, porque pasa lateral a él, el plantar delgado, que cuando vimos la rodilla, la parte posterior, les dije que el plantar delgado se inserta en el cóndilo femoral externo. Bien, estas son las cuñas o huesos cuneiformes. Y aquí quiero que ustedes los vean. El primer cuneiforme se inserta con el navicular en la parte posterior, pero anteriormente se viene a insertar con el primer metatarsiano. La segunda cuña se inserta también con el navicular y anteriormente se viene a insertar con el segundo
metatarsiano. Y la tercera cuña o el tercer hueso cuneiforme se viene a articular directamente con lo que es el tercer metatarsiano. Luego, pues ustedes pueden observar acá también con el navicular se inserta, por supuesto. Mientras que el cuboides se va a articular con las bases, porque estas son las bases de los metatarsianos. El cuboides se inserta con el cuarto y quinto metatarsiano. Y específicamente aquí, miren compañeros, donde yo dejé mi puntero, quiero que aprendan que en la base del quinto metatarsiano se va a insertar el tendón fibular o peroneo corto. Y en la parte anterior, o sea, un poquito más adelante, se va a insertar el tercer peroneo. Luego tenemos aquí los 5 metatarsianos y las cabezas metatarsianas se van a articular directamente con las falanges proximales de los dedos. El primer dedo tiene 2 falanges, una proximal y una distal. Y los demás dedos van a tener falange proximal, falange medial y falange distal. Aquí lo vemos de una mejor manera. Nuevamente recordándoles que en la base del quinto metatarsiano, segunda vez que se los digo, se inserta el tendón del músculo fibular corto o peroneo corto. Y aquí por delante se va a insertar el tercer peroneo, llamado también, ustedes lo van a investigar. Aquí vemos los huesos del talus. La primera cuña, segunda cuña o cuneiforme, tercer cuneiforme. Y pues por supuesto que aquí está este hueso que es el cuboides. O sea que esta es la articulación tarso-metatarsiana. Tarso-metatarsiana. Luego, aquí están lo que les decía de las falanges distales, son la punta de los deditos, y la falange proximal son las que se articulan directamente con los metatarsianos, o sea, forman la articulación metatarso-falángica. Y en estos dedos, el segundo, tercero, cuarto y quinto, que tienen 3 falanges, la articulación que se localiza entre la falange media y la falange distal, que es la que se está señalando ahí, se llaman articulaciones interfalángicas. Nuevamente, quiero que ustedes observen, porque la clave del peso en el pie, básicamente, está aquí, miren. Esta parte que está en la región medial, o sea, donde está el arco del pie, este es el sustentáculo tali. O sea,
es como un bastión de el calcáneo que sostiene directamente en todo este bastión, en este sustentáculo tali, se va a sostener lo que es el talus, llamado también astrágalo. Y aquí lo ven, ¿verdad? Es la articulación talocalcánea. Esta es la articulación talocalcáneo navicular, ¿verdad? Y era donde yo les decía que aquí viene, miren, el ligamento calcáneo navicular. Este le da el soporte como una hamaca a el talus. Y este es el ligamento calcáneo fibular. Y tenemos un ligamento talocalcáneo interóseo. Por favor, ustedes van a investigar más respecto a todos los ligamentos. Por favor, ¿de dónde a dónde es que se insertan? Ahora, en estas fotografías, quiero que ustedes vean cuáles son los retináculos. Las fascias o aponeurosis es un tejido que lo que hace es cubrir, proteger a la musculatura. Es esto que ven acá. Pero a nivel del tobillo se engrosan estos retináculos, estas fascias para formar estos retináculos. Esta es la parte distal de la cara anterior de la tibia, ya llegando a lo que es el tobillo. Y esto es encima del pie, o sea, la parte media, ahí está el tobillo. Entonces, arriba del tobillo y abajo del pie es donde vamos a encontrar los retináculos de los músculos extensores. De los músculos extensores. De los músculos extensores, pues los vamos a ver en un momento, pero les adelanto que tenemos el tibial anterior, tenemos el extensor largo de los dedos del pie, y aquí vemos, esta es en la parte anterior, ¿verdad? Que quede claro. Mientras que el retináculo de los músculos fibulares, aquí está el maléolo externo, maléolo peroneo o maléolo fibular, y aquí está el calcáneo. Allí es donde vamos a localizar este retináculo, y a través de este retináculo únicamente pasan los dos tendones de los músculos, los dos tendones de los músculos peroneo largo y peroneo corto, no del tercer peroneo, llamados también músculos fibular largo y fibular corto. Mientras que en la parte posterior, pero medialmente, o sea, del lado donde está el arco del pie, miren, aquí está el dedo pequeño del pie. En la parte posterolateral medial del pie, vamos a localizar el retináculo de los músculos flexores. De los músculos flexores. Ahora miremos los músculos de la dorsiflexión del pie. Dorsiflexión del pie.
Bueno, la dorsiflexión del pie, aquí está el más importante. Miren, es el músculo, el tendón del músculo tibial anterior. ¿De dónde a dónde viene el tibial anterior? Hablo en las inserciones de los huesos. En la parte lateral superior de la tibia y entre la membrana interósea. Desde ahí es que viene el tibial anterior. Y llega a insertarse al primer cuneiforme y la base del primer metatarsiano. Y es el que permite la dorsiflexión del pie y la inversión del pie. Eso es bien importante que ustedes lo sepan. Luego tenemos, aquí viene, miren, aquí les estaba explicando desde dónde viene, dónde se inserta en la tibia y en la membrana interósea el músculo tibial anterior. Y aquí tenemos al extensor largo de los dedos del pie. Recuérdense que tenemos extensores largos de los dedos y hay extensores cortos. Pero quien de veras permite la dorsiflexión del pie es los extensores largos de los dedos. Y vienen entre la tibia y el peroné, o la tibia y la fíbula, y vienen a insertarse a las falanges distales de los dedos. Quiero que veamos ahora. Estas fotografías nos muestran los músculos de la flexión plantar. Estos son los gastrocnemius. Ya les platiqué dónde se insertan en la parte posterior de la rodilla. Por debajo de los gastrocnemius vamos a localizar este músculo que es el músculo sóleo. Recuérdense que el músculo sóleo, les dije que se insertaba en el borde medial posterior de la tibia, donde está la línea oblicua, y parte posterior de la fíbula, más o menos a nivel del tercio proximal. Y les había mencionado al plantar delgado, que el plantar delgado es un accesorio. Esa es la palabra que no se me venía en la diapositiva anterior, pero el plantar delgado es un accesorio al tendón calcáneo medialmente. Este es el tendón calcáneo más conocido como tendón de Aquiles. Este es el tendón de Aquiles. Miren qué potente es. Y ya les mostré también dónde se inserta en el calcáneo o carcañal. Los gastrocnemios, el sóleo, son los que forman el tendón de Aquiles, llamado tendón calcáneo. Esta es la musculatura que permite la inversión y la eversión del pie. Empecemos con los músculos de la inversión. Este es el músculo tibial posterior. Y miren, estamos en la parte posterior de la tibia y la fíbula. Ahí es donde se origina el tibial posterior. Atraviesa también la membrana interósea
pasa por detrás del maléolo tibial o maléolo medial y se viene a insertar, pasa por el retináculo, por supuesto, los flexores, y quiero que vean que se viene a insertar directamente al navicular, al cuneiforme y el segundo, tercero y cuarto metatarsiano. El otro músculo de la inversión, lo vemos acá, que es el tendón tibial anterior. Ya se los describí en una diapositiva en el transcurso de que hemos estado hablando en la clase. Veamos ahora los músculos de la eversión. Básicamente son tres. Tenemos el fibular largo, el fibular corto, aquí lo vemos pasando en el retináculo de los fibulares, y aquí está el tercer fibular. Empecemos por el peroneo largo o fibular largo. Este literalmente nace en la fíbula proximal, pasa el retináculo de los fibulares y se viene a insertar, por eso se llama largo, porque llega acá y pasa por debajo de la planta del pie para llegar a insertarse a la base del primer metatarsiano. Mientras que el fibular corto nace en la porción medio distal de lo que es la tibia, perdón, la fíbula, y llega a insertarse, donde les estuve mostrando 3 veces, en la base del quinto metatarsiano. Mientras que ustedes van a averiguar el nombre, el otro nombre del tercer fibular o tercer peroneo, viene del tercio medio distal anterior de la fíbula, pasa por debajo, escuchen bien, del retináculo de los extensores y se viene a insertar en la base anterior del quinto metatarsiano. El tercer fibular también ayuda a la flexión del tobillo. Que no se les olvide eso, por favor. Vamos a continuar con estructuras que son bien importantes, como es el extensor largo del dedo gordo del pie. Básicamente se origina de la membrana interósea y la fíbula y llegan a la falange distal del dedo gordo. Es lo que ustedes ven acá. Por supuesto que pasa por debajo de los retináculos, de los extensores. Aquí vamos a ver el extensor largo de los dedos. Aquí está el extensor largo de los dedos. Se origina desde todo el largo de la fíbula hasta llegar a la falange media distal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. A la par, pues vamos a ver los extensores cortos de los dedos, que estos ustedes tienen que saber que prácticamente vienen del calcáneo, la parte anterior del calcáneo. Y por supuesto que se insertan en las falanges de los dedos. Aquí logramos ver al tercer peroneo, llamado también tercer fibular. Ustedes van a averiguar
qué otro nombre recibe. Compañeros, aquí tenemos los flexores. Son 3 tendones. Recuérdense que aquí está el retináculo de los flexores en la parte interna o medial del tobillo. Y básicamente tenemos estos 3 tendones que son bien importantes. El flexor largo del dedo gordo, que permite que nosotros bajemos, miren, flexionemos el dedo gordo. Luego tenemos, aquí pasa, en la parte media del tobillo y pasa a la región plantar, que es lo que ustedes están viendo acá. Tenemos el flexor largo de los dedos y un tendón muy potente que es el tibial posterior. El tibial posterior. Estos, como les decía, pasan por debajo del retináculo de los flexores y pues no se olviden que el flexor largo del dedo gordo se viene a insertar a la falange distal. Estos son tendones de la región plantar del pie. Aquí vemos el ligamento plantar corto y este básicamente viene de la parte inferior del calcáneo al navicular, mientras que el ligamento plantar largo viene también de la parte inferior del calcáneo a lo que es la tercera, a la base del tercero, cuarto y quinto metatarsiano en la cara inferior, o sea, plantar. Y aquí podemos ver que una continuación de lo que es el tendón de Aquiles, que se inserta aquí atrás del calcáneo, viene, y quiero que vean esto, a esto se le llama aponeurosis plantar. La aponeurosis plantar viene y lo que hace es que se abre como un abanico y van los tendones, se abren para llegar a cada una de las falanges de todos los dedos, y esa es la aponeurosis plantar. Nuestra última diapositiva es para que ustedes puedan observar lo que es el ligamento metatarsiano transverso profundo. Fíjense que este ligamento metatarsiano no permite que cuando nosotros damos el paso se abran las cabezas metatarsianas como que nosotros tuviéramos patas de pato. Ustedes ven que las patitas de los patos tienen como una membrana y se abren como un abanico. El ligamento metatarsiano transverso profundo evita que eso pase con las cabezas metatarsianas. Y como les he venido diciendo, todas las articulaciones, por grandes o pequeñas, siempre van a tener una cápsula y los ligamentos colaterales para mantener la estabilidad en el momento que hacen movimiento. Este es un metatarsiano y esta es una falange proximal del segundo dedo. Entonces, esta es la articulación metacarpo-falángica. Y ahí está la cápsula. Aquí están los ligamentos laterales. Hay uno interno y otro externo. Y quiero que vean la cápsula. Miren, esto es la cápsula. Y aquí vemos al ligamento plantar de la articulación metacarpofalángica.
pueden ustedes observar que donde hay movimiento, los extremos de los huesos que forman articulación y va a haber movimiento, tienen que estar recubiertos de cartílago hialino. El cartílago, les dije que yo lo comparo con la carnaza del coco y ahí pueden ver por qué. Y solo quiero contarles que huesos sesamoideos, pues el mayor se los mostré, que básicamente está por delante de la rodilla, que es la rótula o patela, llamada patela también. Y estos huesos sesamoideos vamos a tener dos, así como vemos aquí en el dedo gordo del pie, entre lo que es el metatarsiano y la falange proximal. Ahí tenemos esos dos huesos sesamoideos. De igual manera tenemos dos exactamente igual en la base del primer metacarpiano y la falange proximal del dedo pulgar en la mano. Y aquí pues están cubiertos por lo que es la cápsula. Así que compañeros, básicamente hasta aquí llega la clase. Quiero agradecerles su paciencia. Es una clase un poquito larga. Tratamos al máximo de darles lo más importante. Ustedes tienen que complementarlo con su libro de texto. Que no se les olvide, por favor. Nuevamente, que Dios los bendiga. Les habló su profesora, fundadora del Laboratorio de Anatomía Humana del Centro Universitario de Occidente, doctora Ariadna Cifuentes. Las imágenes que mostramos el día de hoy, hay un par que son tomadas del Laboratorio de Anatomía del Centro Universitario de Occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y las otras son del Atlas de Anatomía Humana del Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, propiedad del doctor Robert Auckland. Muchas gracias.